Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, don Mario Pazmiño, por estar con nosotros. ¿Y cuál es su lectura de todo lo que hemos visto en los últimos días y lo que está pasando en general? Bienvenido, Mario. Muy buenos días, un cordial saludo para los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Lo que estamos viendo partiendo de un diagnóstico muy rápido, pues era algo que se venía a venir por la situación del desborde de cocaína que tiene desde la frontera norte el tema nacional. Hay más o menos cerca de 750 toneladas que ingresan por la frontera norte al territorio ecuatoriano. Esto atrae la atención de diferentes organizaciones delictivas que están pues haciendo su presencia en territorio. Cada una de ellas trata de controlar un espacio territorial y ese es el problema central. Se trata de controlar las rutas, los centros de acopio, las plataformas internacionales. Esmeralda es un punto caliente. ¿Por qué es un punto caliente? Porque está justamente en el vector que comprende el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas, por donde sale el 75% de toda la producción de cocaína de Colombia. Entonces, básicamente lo que va a generarse en esta provincia es una actividad de violencia permanente y la creación de varios santuarios. Similar pasa en Guayaquil. ¿Por qué en Guayaquil? Porque Guayaquil es considerada la principal plataforma internacional de la cuenca del Pacífico. Por el puerto de Guayaquil es por donde sale la mayor cantidad de drogas. Solo para poner un dato importante, estadístico. En el puerto de Bélgica, de West, en ese puerto, pues se capturó hace unos meses atrás, perdón, el año anterior, 110 toneladas de cocaína. ¿De dónde venían esas 110 toneladas de cocaína? En diferentes capturas, indudablemente, del puerto de Guayaquil y de Ecuador. Entonces, la imagen que tiene el país en el contexto internacional es sumamente grave, lo que ahuyenta la inversión extranjera por un lado, y por otro lado, pues la imagen que proyecta nuestro país es sumamente grave. Un país violento, con altos niveles de inseguridad. Por eso estamos catalogados al momento como el primer país en América Latina con la mayor nivel de violencia existente. Es impresionante, ¿no? Y lo que pasa en la justicia también pues, es bastante preocupante, Mario, porque, bueno, la policía hace su trabajo con sus recursos limitados, hace operativos, pero poco después nos enteramos que, bueno, son capturados los cabecillas de ciertas bandas narcodelictivas, pero luego son liberados por los jueces. Entiendo que también no hay un manejo adecuado en la justicia, me imagino que también por temor de los jueces, por su familia. No sé si estas bandas de alguna manera amenazan a los jueces y los obligan prácticamente a que liberen a estas personas. Hay dos modalidades, básicamente, y por los cuales los operadores de justicia constituyen el tercer elemento de penetración del crimen organizado. Y las dos modalidades son, pues, comprar la conciencia de estos funcionarios públicos para que den sentencias a su favor, o el segundo es amenazarlos a él y a su entorno familiar. Por eso es que se recomendó desde mucho tiempo atrás trabajar bajo la modalidad de jueces y fiscales sin rostro, con el propósito de evitar esta contaminación al interior de las esferas de los estamentos judiciales. Sin embargo, de hecho, pues parece que no hay una escucha oportuna con relación a estas alternativas y continuamos con el mismo proceso. Entonces nos espantamos de por qué salen en cuarto de hora los detenidos que llegan en flagrancia, luego del trabajo que hace la Policía Nacional o la Fuerza Pública, pues básicamente por esto, porque hay un control permanente de jueces y fiscales por parte de las organizaciones delictivas. Claro, y uno a veces critica sin saber, ¿no? Ah, la justicia, qué ineficiente, pero no sabemos todo el drama que hay detrás y que puede haber con las presiones, amenazas, etcétera, sobre estos jueces que además son de esas localidades, ¿no? Que imagino que estas bandas los tienen perfectamente identificados. Es correcto, los jueces que están operando, por ejemplo, diga usted, en San Lorenzo, en Mataje, en mismo Esmeraldas, en Guayaquil,
son jueces que ya están ubicados y inmediatamente van a recibir cierto tipo de acercamiento por parte de las organizaciones delictivas para comprar su conciencia por un lado o por el otro lado, pues amenazarlos para que saquen un fallo a su favor. Eso es el modus operandi del crimen organizado y eso es lo que estamos observando acá. Jueces y fiscales que pues no pueden hacer mucho tampoco, pues está su vida en riesgo, la de su familia, y se pidió desde mucho tiempo atrás una protección para este tipo de jueces, pero las autoridades tampoco dan atención a esta situación y eso es un ir y venir de jueces y fiscales que siguen pues arriesgando algunos de ellos su vida por este tipo de situaciones. Bueno, es bastante complejo, amigos. 7:50 conversamos con don Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa. Hay un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOC, y menciona pues que hay una atomización de las bandas delictivas de nuestro país desde el año 2020, que ha significado su transformación en prestadores de servicios para varios carteles del narcotráfico. Se refiere también que en Latinoamérica, especialmente en Brasil, Colombia y el Ecuador, los grupos delictivos pequeños y medianos están desempeñando un papel cada vez más importante en este tráfico global de la cocaína y que la mayoría de ellos funcionan como redes en lugar de organizaciones que son limitadas. Y pues cada vez estas redes se van eh, profesionalizando, por decirlo de alguna manera, y que trabajan, por decirlo también de alguna manera, para varios clientes, ¿no? Que son las bandas internacionales. ¿Cómo se ve esto, Mario? Y eso puede explicar quizás esa escalada de violencia que cada vez vivimos, las extorsiones, el incremento de los vacunadores, etcétera. Sí, tiene una explicación muy lógica. Los diferentes mafias y carteles internacionales no es que vienen directamente a operar en territorio ecuatoriano, o sea, vienen de otro país y se instalan acá y comienzan a operar aquí. No funciona así mucho. Lo que hacen ellos generalmente es realizar lo siguiente. Este, vienen al país, subcontratan o tercerizan con bandas locales. Esas bandas locales comienzan a trabajar con ellos y son los que se encargan de acarrear la droga por los diferentes corredores o las rutas, trasladarla a centros de acopio y luego entregarlas en puerto. Pero con el pasar de los años y pasar el tiempo, estas bandas siguen creciendo y se transforman en megabandas, estructuras mucho más grandes, con mayores miembros, mayor cantidad de tecnología, armamento, y llega un momento en el cual está viviendo el país ya, que esas megabandas dicen, no, vamos a comenzar a independizarnos de estas estructuras de carteles y mafias. Entonces se crea lo que se denominan carteles de primera generación o microcarteles, que Wow. son bandas locales que crecieron y que están comenzando ya a accionar. Entonces, por ejemplo, en territorio ecuatoriano hay dos megabandas que ya están tomando preponderancia en este sentido y que se están convirtiendo en microcarteles. Y eso pues va a generar una nueva dinámica de violencia e inseguridad. Pero cada una de estas megabandas, para ir afianzándose, necesita control territorial y necesitan santuarios. Y eso es lo que están haciendo al momento. Entonces, es una dinámica compleja en la cual, pues, cada una de estas estructuras va creciendo y va fortaleciéndose. Lo que dice el informe de la Organización de Naciones Unidas es real. Y es real porque está reflejando cómo se va dando ese, esa mutación de una pequeña banda delictiva hacia lo que es posteriormente un cartel y un megacartel. Ahora, Mario, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque ahí también se menciona en el informe que desde el 2009, por ejemplo, cuando se flexibilizó ese tema de visas, con esto de la ciudadanía universal, vinieron muchos criminales, por ejemplo, de los Balcanes, los famosos albaneses, que en su momento eran subordinados de la mafia italiana, pero que después ya se abrieron su camino en este mundo criminal. El punto de partida no está en el 2009, como lo dice el informe. El punto de partida viene mucho más atrás. Básicamente, el punto de partida, de acuerdo al último investigación que realizamos y que está en el libro Ecuador, porque estamos como estamos, que lo lanzó la Universidad de Uniandes, ahí yo explico claramente que el punto de partida es del año 2003, 2004 aproximadamente.
en donde se da el famoso efecto globo, que no es otra cosa que el cambio de las estructuras delictivas hacia otros países que sean mucho más convenientes para impulsar el narcotráfico. Ujú. Y dentro de esos dos países en América Latina que se dieron en la reunión de Sinaloa en ese año, en donde subieron diferentes capos internacionales, pues ahí se define que era necesario llevar este negocio ilegal hacia países mucho más amigables, entre comillas, para el crimen organizado. Uno de ellos era Ecuador y tenía una ventaja especial, era dolarizado. Entonces, ese punto de partida está justamente ahí, donde se da el efecto globo y donde gran parte de esa infraestructura comienza a pasar a territorio ecuatoriano. Ahí es cuando después de unos años nos transformamos de un país de tránsito a un país de acopio y luego pasamos a ser un país procesador sin ser un país productor. Fíjese usted lo siguiente, en el mismo informe de Naciones Unidas se habla de la captura que hace el Ecuador, cerca de 400 toneladas, 300 toneladas, y es un récord importante a nivel global, sí, pero dos páginas más adelante te dice que Ecuador ocupa el segundo lugar en exportación de cocaína a África, Asia, Medio Oriente y Europa, por encima de Colombia, Perú y Bolivia, países productores. Y nosotros nos ubicamos debajo de Brasil, Wow. como los países que exportamos esa droga. Entonces, la dinámica del Ecuador cambió desde algún tiempo atrás, que en estos años se ha ido incrementando indudablemente, porque las organizaciones del crimen organizado ya vieron y ya se afianzaron en territorio ecuatoriano y están comenzando ya a desarrollar lo que se denominan los famosos holding delictivos. Ahí usted tiene no solo narcotráfico, tiene también minería ilegal, tiene también extorsiones, tiene vacunas, tiene secuestro express, tiene un sinnúmero de cosas que vienen asociadas directamente con esta presencia del crimen organizado en el país. Ahora, por el otro lado, Mario, ¿cómo vemos la respuesta que ha tenido el gobierno? Algunos intentos ha hecho. ¿Cómo analiza usted todo lo que es, bueno, los estados de excepción, esta mesa interinstitucional que ha tratado de alguna manera coordinar las cosas, la creación de la figura de la Secretaría de Seguridad, por ejemplo? ¿Cómo ve todas esas acciones del lado del gobierno para combatir este gigante de la inseguridad con todas las aristas que usted nos comenta? Yo diría palos de ciego, como dice el argot popular, o sea, acciones sin ningún tipo de resultados, improvisaciones permanentes. Y eso nos damos cuenta, por ejemplo, en el último suceso que usted estaba hablando hace unos momentos atrás, el tema de Esmeraldas, el ataque al puerto El puerto pesquero. pesquero. Han pasado cerca de 7 días, 8 días o más tal vez, y hasta el día de hoy no se reúne el COSEPE. Ese debería ser un organismo que esté en sesión permanente, pero no. Ese es el nivel de importancia que le estamos dando a estos problemas. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario también manifestar que el Estado como tal, el Estado como tal, no ha podido articular acciones ni estrategias para poder limitar el accionar del crimen organizado. Esa es una realidad. Entonces, lo que estamos viendo es que el Estado trata de tomar ciertas medidas o acciones, pero no son eficientes. ¿Dónde están los puntos más débiles que tiene el Estado? Un nivel de asesoramiento en temas de seguridad, yo diría, infantil. Colocar a personas que no tienen conocimiento en áreas que son de importancia capital, como el área de seguridad. Y he ahí los resultados que estamos viendo permanentemente. Pueden ser algunos funcionarios excelentes eh, profesionales en otras áreas y también excelentes políticos, pero la inseguridad no se maneja con ideología ni con política. La inseguridad se maneja con temas, análisis técnicos para poder contrarrestar las amenazas. Aquí las cosas están completamente deterioradas. El otro punto importante es que un sistema de inteligencia nacional que no opera, que no da resultados, entonces el Estado tiene problemas serios, porque si no tiene información de sustento y cómo opera, no puede operar. Todo es improvisación.
Entonces, ahí están los principales problemas que tiene el Estado como tal y la administración del presidente Guillermo Lazo. Qué complejo y qué debería ser de manera inmediata, Mario, porque si estos son como palos de ciego, como usted menciona, ¿qué le hace falta para luchar contra este gigante nuevamente? Primero, considerar que las amenazas del crimen organizado transnacional requiere una reingeniería total en el ámbito de seguridad. Colocar profesionales que conozcan la temática, tener un asesoramiento adecuado en el tema de seguridad, realizar una inversión en lo social. El Estado cree que la mejor forma de contrarrestar el tema del crimen organizado es mayor presencia policial y militar. En cierta forma puede darse un justificativo por el crimen y la violencia que existe. Pero ¿dónde está la solución? La solución está en invertir en lo social, mejorar las condiciones de vida del pueblo, mejorar las condiciones de salud, de educación, porque hay dos factores potenciadores, pobreza e inequidad. Donde podamos controlar eso, pues podemos reducir los niveles de reclutamiento del crimen organizado sobre la sociedad. Esto es vital. Entonces hay que ampliar el esquema, hay que ampliar el abanico de posibilidades, no solo dejar el tema en el incremento del pie de fuerza. Yo creo que por ahí hay algunas alternativas y algunas soluciones que podrían irse implementando. Caso contrario, pues seguiremos como estamos.